todos tengan ese corazón dispuesto, porque el Señor siempre tiene algo para ustedes todos los días. Amén. Gloria a Dios. De verdad me gozo porque los sueños de Dios se hacen realidad cuando somos obedientes. Y ver a la gente todavía aquí, ver a Miguelina, ver a su esposo, ver allá el muchacho, se me olvidó su nombre, no su rostro. A todos, al hermano, a mi hermano, que también, a todos. Ese día se la monté al hermano, ¿cuál fue el otro que se lo monté? Y le empecé a hablar y hablar. Y yo digo gracias a Dios porque somos un solo cuerpo. En el Señor no hay divisiones ni diferencia. Dios no es religión, Dios es vivencia. El Evangelio no es otra religión, el Evangelio es cambio de vida, porque el Evangelio es Jesucristo. Y hace más de 2000 años Jesucristo vino y murió en una cruz, no solamente por mí, sino por todos los que se acerquen a Él, por todos los que lleguen arrepentidos, diciéndole: Señor, recíbeme. Ayer predicaba en un lugar y le decía a la gente que nosotros pensamos que con una oración de fe ya somos cristianos y salvos. Y eso es la mentira más grande. Porque no es hacer la oración, sino empezar a vivir la verdadera vida con Dios. Cualquiera hace una oración, cualquiera dice yo voy, cualquiera se bautiza, pero no todo hombre entrega su corazón a Dios. Y en esta noche yo quiero hablarles sobre el corazón. Sé que es una iglesia que está empezando y es una historia bastante hermosa. Un día vine, Dios me dio una palabra un sábado, yo se la di al pastor Daniel porque yo llamo las cosas como por su nombre, como Dios dice. Y a veces nos da miedo recibir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios equivalen a compromiso, responsabilidad y muerte a nosotros mismos. Hoy es el aniversario de mi matrimonio y yo estoy aquí y mi esposo está allá. Pero no por eso se va a terminar el gozo de que tenemos 7 años hoy de casado. Pero yo tengo una responsabilidad con ustedes, yo me debo a Dios, y primero es Dios, y después el aniversario. Entonces, así tenemos que ser los hombres y las mujeres que estamos ministrando la gracia de Dios, y que Dios, por su amor infinito, nos da este privilegio. De verdad, a mí me dicen la pastora, pero ya no tengo iglesia. Ya ando ayudando a las iglesias. Qué lindo, ¿verdad? Porque me gustaría todos los domingos, todos los lunes tener un lugar en Suecia, pero yo tengo una iglesia vía internet. Y ahorita mismo estoy haciendo un trabajo para el cuerpo de Cristo. No para buscar honra de hombre, sino para buscar glorificar y honrar a Dios. Amén. Así que vamos a levantarnos y vamos a hablar hoy del corazón. ¿Ok? Diga: Señor, mi corazón es engañoso. ¿Quién lo podrá conocer? Solamente tú, Señor, que lo escudriñas. Levante sus manos al cielo y hable con Dios. A mí me pregunta la gente: ¿cómo hablo con Dios? ¿Cuántos de aquí tienen amigos? ¿Cómo se habla con un amigo? Si yo no conozco a mi amigo, yo no puedo hablar con mi amigo. ¿Cuándo se vuelve una persona amiga de uno?
cuando yo lo empiezo a conocer. Luego entonces, si usted no puede hablar con Dios porque usted no lo conoce. Y si yo no conozco a Dios, mira, una futura predicadora, yo no puedo hablar a alguien que yo no conozco. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo te pido que haya espíritu de sabiduría y revelación para que esta hermosa palabra que tú traes, Señor, sea guardada en el corazón, para que haya un lavamiento con tu palabra, un bautismo con tu palabra, y para que esta palabra engendre a mí y en mí quién es Dios, qué hace Dios por mí y qué quiere Dios conmigo. Te damos gracias en esta noche, Señor, y a ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Señor, yo no soy alguien para que me lisonjeen ni para que me honren, pero al honrarte a ti, Señor, este pueblo, tú me honrarás a mí para ver tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor. Toma mis labios y sé tú, Señor, ministrando a través de él, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Vamos a sentarnos un momento y quizás usted diga, ay, no entiendo la Biblia. ¿Cuántos entienden la Biblia? Vamos a ser honestos, ¿ok? Aquí no podemos hablar con mentiras. ¿Cuántos entienden cuando leen la Biblia? Gloria a Dios, un aplauso para los honestos. Usted está empezando, usted no sabe. ¿Cierto? Porque si usted sabe, entonces Dios sería mentiroso. ¿Yo qué hago aquí? Nosotros vamos conociendo la Biblia, la palabra de Dios, cuando nuestro corazón entiende que nosotros somos hijos de Dios y que en nuestro corazón se guarda lo bueno y lo malo. ¿Ok? Nosotros por lo general venimos de tradiciones, venimos de religiones, venimos de hechizos, de bebedizo, de brujos. La que está predicando lo hizo. Y entonces nosotros llegamos a los pies del Señor reventados, por lo general cuando estamos bien mal. Porque cuando estamos bien, ni nos acordamos de Dios. ¿Entiende? Decía la gente que cuánto durábamos nosotros en la discoteca. Yo duraba hasta que salía el sol. No sé usted, pero yo me la disfrutaba bastante. Por eso yo no juzgo a nadie, sino que yo dialogo con Dios para que Dios me diga qué debo hacer por el otro. Porque cuando yo juzgo al otro que está metido en pecado, me estoy juzgando yo mismo. Porque no recuerdo de dónde me levantó Dios. Pero escuche esto. Cuando usted va creciendo y Dios va entregándole su palabra, usted va a tener una responsabilidad con Dios. Eso es como cuando uno tiene un hijo pequeño. Yo no le voy a dar a la nena que está caminando por ahí 1.000.000 de euros. Porque la nena puede salir allí y se los puede dar a cualquiera. Yo le regalo a la nena una moneda máximo de 50 centavos de euro. Pero cuando esa nena esté preparada, cuando esa nena tenga experiencia, vivencia, comunión de qué hacer con el 1.000.000 de euros, yo se los voy a dar. Pongamos un ejemplo más sencillo. Pongamos el ejemplo del salón de belleza de la hermana. Ella no le puede dar un pelo crespo a una persona que no lo sepa alisar.
porque como se lo daña. ¿Está comprendiendo? Asimismo es cuando usted y yo no conocemos la palabra de Dios. Entonces vamos a Jeremías 17:9. ¿Cómo voy a aprender yo la palabra de Dios? Primero que todo, sabiéndola leer. Por eso que usted dice, yo no la entiendo, porque no sabemos ni hablar español. Y la palabra está escrita, y la palabra tiene una cantidad de puntuación. La palabra está escrita muchas veces en parábola, en figuras retóricas. ¿Qué significa figuras retóricas? Figuras que usa uno para comparar o para decir esto es así y esto es así. Entonces la Biblia está escrita con parábolas, con metáforas, y muchas veces no lo entendemos, ¿ok? Entonces Dios compara mucho lo que es la parte de la tierra, como es el fruto, los árboles. Uno va a leer y va a decir, por su fruto los conoceréis, son como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Y el que no sabe dice, pero ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? Entonces Dios está hablando sobre el corazón. ¿Qué es el corazón cuando lo comparamos en el cuerpo humano? A ver, un enfermo terminal se le puede morir el cerebro, pero ¿qué sigue andando? ¿Cuándo se muere una persona? Cuando el corazón deja de funcionar. Entonces, aprenda esto: el corazón es el trono donde Dios quiere sentarse en el hombre. Dios tiene un enemigo, serpiente antigua, el dragón. Cuando ustedes vean eso en la Biblia, van a decir, anda, están hablando de Satanás. Pero más poderoso es Jesucristo. Amén. Y más poder tiene Cristo. Entonces a la iglesia se le tiene que enseñar que si guarda la palabra de Dios en el corazón y la pone por práctica, el diablo se tiene que ir. El diablo se tiene que ir. Porque esta iglesia va a ser una iglesia victoriosa. Esta va a ser una iglesia de poder y de milagros. Y más poder tiene Jesucristo, que murió, y cuando Él murió y su carne murió, venció al diablo y resucitó como Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el corazón? Es una parte del alma. Porque el Espíritu es perfecto. ¿Por qué el Espíritu es perfecto? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es Espíritu. Entonces mi espíritu, cuando llega al Señor, es perfecto después. Pero el alma la domina el hombre. Porque en el alma está el pensamiento, está la emoción y está la voluntad. Y en el centro del alma está el corazón. Y Dios quiere gobernarnos. ¿Cuántos saben que Dios quiere tener el control sobre nosotros? Amados, el Evangelio es hermoso. Y cuando Dios tiene el control sobre nosotros, Dios nos hace poderosos, victoriosos, nos gloria, nos honra y nos lleva de victoria en victoria, porque la batalla es de Él. Y nosotros solamente tenemos que cumplir lo que Él dice. ¿Ok? Corazón, parte vital. Espiritualmente, trono para Dios. Entonces dice el profeta Jeremías. ¿Qué dice en Isaías? Ay, ¿quieren leerlo? Leanlo en voz alta. Qué tremendo, ¿ah? Diga, yo soy perverso. Dígalo. Háblelo.
Es que usted no conoce la palabra, usted todavía es perverso. Yo tengo perversidad todavía. No se hagan los santos porque ya ustedes recibieron al Señor. Estamos viviendo la realidad. Y es sobre la tierra. Porque usted puede haber recibido a Dios, pero si usted lleva una doble vida, usted es perverso. Usted puede haber recibido a Dios en la oración, pero si usted es un tacaño que no da, porque todo lo que nosotros tenemos nos lo da Dios. Si usted tiene el corazón perverso y engañoso, usted puede ir a hablar de cualquiera y destruirlo. Pero cuando la palabra de Dios empieza a guardarse en nuestro corazón, vamos a Proverbios 4, 20 al 23. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Dios hoy? Viene el engaño porque nosotros militábamos con Satanás. Y aún todavía hay gente que se dice ser cristiana y es más hijo del diablo que de Dios. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me lo lee con voz alta? Pastor. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre todo, cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué? Y la muerte también mana de él. De él mana la vida, pero también la muerte. Dice, hijo mío, inclina tu oído. Y esto nos hace recordar que el Evangelio se vive por medio de la fe. A mí me pueden contar las historias de Jesucristo, pero ¿cuántos de nosotros vivimos con Jesucristo? Ninguno. Nosotros vivimos por la fe. Yo predico a Cristo porque yo tengo fe. ¿Y cómo ha nacido esa fe en mí? Cuando inclino mi oído a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Usted puede ir a Romanos 17 y allí usted tiene exactamente la píldora para que usted entienda que cuando usted escucha la palabra de Dios, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Entonces, miren, cada vez que yo vengo a este lugar y viene un hombre o una mujer aquí a predicar, mi oído se está abasteciendo con la gasolina que va a encender el motor de mi vida, que es la fe. Y cada palabra que yo vaya guardando en mi corazón va dando testimonio de que Cristo vive en mí. Porque dice la palabra de Dios en Juan 1:1 y Juan 10 que al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo se hizo carne. ¿Y quién fue ese Verbo? Jesús. Amados, cuando ustedes vayan más avanzados, aquí no me quiero avanzar, ustedes van a empezar a leer el Antiguo Testamento. Estaban los profetas. Pero hay una diferencia con los profetas del Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios no estaba en ellos, sino sobre ellos. Entonces ellos recibían los mensajes de Dios y los escribían para el pueblo. Por eso a veces uno lee Jeremías, Ezequiel y uno no entiende. Pero hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y cuando Cristo viene a sentarse en el trono de nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer la obra. Y entonces cuando usted escucha esa palabra, el Espíritu
en la mente de Dios. Y se le fue revelado a un profeta, y el profeta un día se atrevió a hablarle a un hombre. Y ese hombre se atrevió a hablarle a su pastor, y su pastor ha tenido fe. Usted está comprendiendo, ¿verdad? Eso es como cuando salimos embarazados. ¿Cuántas veces se anheló un hijo? Y cuando se tiene el hijo, es el acto de fe más hermoso que puede existir. Porque nosotros no lo vemos todos los días, pero creemos que hay un hijo que va a nacer sano, que me va a traer alegría, que va a crecer, y entonces usted, su mente se va, usted le planifica al hijo, yo quiero que estudie en tal lado, yo quiero que estudie en este lado, y cuando usted ve que las cosas se le están cerrando, usted clama ¿a quién? A Dios. Señor, ayúdame con mis hijos. Así es la fe que tenemos que tener cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no se guarda en la mente, porque la mente es traicionera. A ver si le pasa a usted también. A veces ponemos algo en un lugar y ¿dónde lo puse? Oye, yo sufro de Alzheimer. ¿Dónde lo puse? Dios te muestra bien un reloj, pero Dios me dice en su palabra que nada de lo mío se perderá. Yo sé que lo voy a encontrar, pero mi mente se olvidó dónde lo puso. Así es cuando queremos grabar la palabra de Dios aquí. La palabra de Dios se graba en el corazón. Les pongo un ejemplo de grabación de palabra. ¿Quién de aquí no se sabe el abecedario? ¿En qué año recibimos el abecedario? Cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Hermana, ¿cómo empieza el abecedario? Ella no ha pensado. Hermana, ¿cuánto es 2 por 2? Está guardado. Está guardado. Hay una diferencia entre guardar en el corazón y guardar con la mente. Y dice, ¿dónde está Ana María Agustín? Y yo hace así. Yo guardé en mi corazón mi nombre. Y a mí me preocupa cuando yo veo un nombre igualito al mío. Y digo, mira, hay otra Ana María en otro lugar. ¿Usted está entendiendo cómo hay que guardar la palabra? Entonces, yo no voy a leer la Biblia para dormir. Antes de venir aquí, el Señor me hablaba. Y Él sabe por qué está predicando esto. Porque Él quiere una iglesia fuerte. Una iglesia maravillosa. Y yo le decía, Señor, ¿de qué los predican si están tan chiquitos? Y el Señor me decía, allá hay gente ya que yo estoy preparando y van a entender lo que yo voy a hablar. Allá hay gente ahí que yo voy a preparar y van a entender lo que yo voy a hablar. Y yo le creo a Dios. Entonces, cuando usted inclina su oído, ¿a quién? Cuando dice, hijo mío. ¿Quién dice hijo mío? ¿A quién le dice usted hijo? El papá o la mamá, ¿verdad? Entonces diga, hoy Dios me dice, inclina tu oído, hijo mío, que te voy a enseñar. ¿Sabe? Mi corazón se conmueve en el amor que Dios tiene por este lugar. Porque le dije, Señor, háblame sobre el lugar. Pero Dios necesita gente consciente, no religiosa. Que no vean el Evangelio como una salida. Amados, el Evangelio es un privilegio.
tú empiezas a decir: Señor, ayúdame. Yo no puedo controlar esto. El evangelio no es: pastor, ora por mí, pastora, ora por mí, hermana, ora por mí, canta, hermana. No. El evangelio es fe para tener confianza en Dios. ¿Por qué tú estás aquí hoy? Dios tenía esta cita. En el corazón de Dios estaba esta cita hoy. Yo lo creo. Yo no he venido aquí por coincidencia, porque en mi vida no pasa nada por coincidencia, sino por diosidencia. Todo lo que hay en mi vida, tengo la convicción que como yo tengo temor de Dios y todos los días estoy muriendo a mí misma, Dios me lleva de la mano. Y aún en medio de circunstancias difíciles, cuando me equivoco, Él envía hasta legiones de ángeles que ministren a mi alrededor y me abren la puerta. Pero eso lo he entendido porque ha empezado en mí un deseo poderoso de conocer más a Dios. Y yo creo que mientras nosotros no sepamos por qué estamos en el Evangelio, aquí podremos predicarle horas y horas y horas y horas. Pero yo quiero decirle que el Evangelio tiene una esperanza maravillosa. El Evangelio es sanidad. El Evangelio te va a restaurar. Pero tú tienes que llenar tu corazón para poderlo confesar con tus labios. Entonces ve a Hebreos 11:1 para que tú sepas qué es la fe. Estamos aprendiendo cómo vamos a recibir la fe, pero ahora vamos a ver qué es la fe. Qué tremendo es cuando tenemos que esperar en algo. El ser humano le gusta todo: FedExpress, ¿qué más? Internet, microwave, BlackBerry, ¿qué más? iPhone. ¿Y sabe una cosa? Esperar en Dios no es fácil. Esperar en Dios no es fácil. Pero los que aguardan a Dios jamás serán avergonzados. ¿Qué dice Hebreos 11:1? A ver. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es que no saben ni. Yo tengo que leer así. Hay una coma. Pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Oye, esto es tremendo. Yo sé que aquí hay mucha gente que vino hoy porque cree que Dios le va a hablar. Vinieron buscando al profeta, mas no a Dios. Cuidado. Porque Dios es Dios de celos. Dios quiere hablarle a sus hijos. Y Dios te habla por medio de la palabra. Aprende a leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada del doble filo, que penetra. Hebreos 4:12. Y parte las coyunturas. Tremendo, ¿verdad? ¿Tú sabes qué es el tuétano? La médula, la que tiene las células madre, imagínate, llega hasta allá, hasta lo más profundo de mi ser. Y entonces, ¿cuántos vieron a Cristo?
A ver, ¿quién se sentó con Jesús a comer? Solamente, qué bueno, miren, nada más los discípulos. Y esos hombres murieron hace años. Cuando Pablo escribe las epístolas para las cartas, Pablo habla de una revelación. Amados, Pablo era un sicario. Pablo perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo era lo peorcito de lo peorcito. Era malo. Mataba y comía del muerto. Porque él esperaba hasta que la persona muriera y le robaba la ropa. Pero cuando él empezó a creer en Cristo y no caminó con Cristo, entendió quién era Dios. ¿Qué te quiere decir hoy Dios? No importa lo que tú hayas sido, no importa lo que seas, Él te quiere guiar. Él te trae aquí como un refugio. Amados hermanos, cuando Dios nos manda a congregar, es la reunión de los hijos con el Padre. Y cuando usted desecha un servicio de la iglesia, está desechando a Dios. Porque Él tiene hombres y mujeres que Él mismo prepara. Porque cuando Dios llama, Él prepara, entrena, alista y envía. Entonces, a través de ese hombre, Dios habla. Y lo que Dios habla el domingo, el lunes, el martes, por favor me cierran los celulares. El lunes, el martes, el miércoles, el día del servicio, es la voluntad de Él para usted. Y hay gente que prefiere irse a un party, a una comelona, antes de venir a bautizarse en Cristo con su palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:23? Así hoy usted va a aprender algo. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Levante la mano los que aman a Dios. Ahora vamos a ver cuántos mentirosos hay aquí. No se lo voy a decir yo, se lo voy a decir la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Arrepiéntase hoy de lo mentiroso que es. Usted dijo, amo a Dios. Dice que el que ama a Dios guarda su palabra. Y cuando usted no viene a la iglesia, su corazón le está diciendo al Señor, mi trono no es tuyo. A mí no me vengas con cuentos ni nadie me va a engañar. Por sus frutos los vamos a empezar a conocer. Y sabe una cosa, amados hermanos en Cristo, los tiempos están difíciles. Y entre más día pidamos paz, dice la palabra de Dios, que más conflicto vendrá. Los que estamos en Dios, aún en medio del caos, aún en medio de la escasez, aún en medio de las situaciones difíciles, dice la palabra de Dios que tendremos paz. Paz en el hebreo shalom y significa completo en todo lo bueno. Entonces, cuando la palabra de Dios está en mí,
decir: estoy engendrado en el vientre de Dios. Dios me está preparando. Váyase a Juan 1:12. Para que usted sepa que ninguno de los que están aquí han nacido de nuevo. Buenas nuevas les traigo. Que aún con todas sus imperfecciones, con todos sus defectos, papi los quiere abrazar. Y esto no es hecho. Dice allí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de hacer ¿qué? El 13, ¿sigue con el 13? ¿Qué dice ahí? Los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre. O sea, usted puede tener un papá y una mamá en su vida. Su mamá y su papá se unieron, ustedes saben qué hicieron, nacieron ustedes. Y nacieron con propósitos para Dios. Aunque hayan pasado por lo que hayan pasado. Este que ustedes ven aquí, le gustó la droga, le gustaba una rumba. Tuve problemas grandísimos en mi infancia. Estuve casada con un hombre drogadicto, metido en el narcotráfico. Y durante años el enemigo me vivía avergonzando. Hasta que un día empecé a guardar la palabra de Dios en mi corazón. Y entendí que Dios me había hecho. Que Dios tenía un propósito conmigo, que yo hubiese hecho lo que hubiese hecho. Y eso me da autoridad hoy en día para poder decirle a alguien: sí se puede. Para poder decirle a alguien: arrepiéntete. Porque Dios te ama, porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón: misericordia, amor, perdón para los que están perdidos. Porque si yo no tengo la misma visión de Cristo, ¿a qué vino Cristo? ¿A buscar qué? ¿Lo bueno? ¿A qué vino Cristo? A buscar lo que estaba perdido, lo que hay en el corazón de Dios es amor. Lo que Dios quiere poner en tu corazón a través de su palabra es amor, perdón, aceptación, dominio propio. Dios en esta noche te quiere decir: ese corazón lo quiero quebrantar, ese corazón lo quiero destruir, ese corazón lo quiero circuncidar. Permíteme que mi espada, permíteme que mi palabra entre, permítame que yo te bautice, que yo te transforme, porque yo te estoy engendrando. ¿Sabes quién es Dios? A mí me duele cuando la iglesia no sabe quién es Dios. Dios no es todo. Dios no es todo. Amados, el dinero se va. La juventud se va. La felicidad no existe. El mundo te envuelve en mentiras, en engaños. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú empiezas a conocer a Dios, cuando tú empiezas a escudriñar sus escrituras, tú te vas a dar cuenta de algo: que la palabra es inquebrantable. ¿Sabes? Cuando yo empecé a leer el profeta Isaías, lloraba. Porque el profeta Isaías describe parte del Evangelio. Él habla sobre el Cristo de la gloria. Él habla sobre el amor de Dios tan inmerecido para nosotros. Él hizo al hombre y el hombre le falló. Pero mira cuánto
te ama Dios. Juan 3:16 es nuestro pasaporte. Juan 3 es nuestro pasaporte para nosotros entrar a una vida nueva. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ama o no ama Dios al mundo? Que entregó a su Hijo, a su único Hijo, al unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, o sea, no se pierda y tenga que vida eterna. Y quiero decirte algo, esta vida con Cristo, nosotros vamos llenando el corazón, quebrantando el corazón, humillando delante de Dios y tenemos una esperanza grande. ¿Saben por qué yo predico la palabra de Dios? Usted no se ha preguntado por qué yo estoy en una iglesia cristiana. A ver, ¿cuántos se han preguntado? Yo creo que ustedes predicaron sobre la armadura de Dios y hablaron sobre el casco de la salvación. Búscate Filipenses 3:20-21. ¿Mi esperanza cuál es? Un día estar con Cristo. En el reino milenial. Por eso cuando escucho hablar del reino de Dios ahora se me atornilla el oído. Porque nosotros estamos en el periodo del amor de Dios para que todos seamos restaurados. ¿Y qué dice? Ajá. Esperamos al Salvador, Ajá. el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros seremos iguales a Cristo. Un día va a aparecer Cristo en las nubes. Y a los que han guardado la palabra, a los que han cogido su corazón y lo han corazón, tú te sujetas. ¿O usted cree que es fácil sujetar la carne cuando la fornicación es rica? ¿Sí o no? Pues, estamos hablando serio, ¿verdad, pastor? ¿Te permite, verdad? ¿Usted cree que un drogadicto para dejar la droga es fácil? Yo no voy a preguntar quién metió droga aquí porque vamos a llamar eso pasado. ¿Usted cree que es fácil que una niña o un tipo le haga el sexo y la lleve al cielo y la baje y después la estrelle? Dejarlo. O esos amores que tenemos como los de Petrona que matan. Pero amados, solamente Dios nos puede ayudar. Mire, el vicio para dejarlo necesita disciplina. Y la disciplina es doblarme a Dios. Porque al hijo que él más ama lo disciplina, porque si no es llamado bastardo. Aceptación cuando Cristo venga. Esto no es de miedo. Mi corazón cuando decide algo empieza. Yo puedo orar por usted, el pastor puede orar por usted, nos podemos meter en los grupos de oraciones y llorar y clamar, pero Dios no obliga a nadie. Y hay veces que Dios te está llamando con lazos de amor, pero hay veces que Dios tiene un plan contigo. Te está hablando la voz de la experiencia y tiene que hacer otras cosas, porque cuando Dios hace así,
nadie me hace así. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios está aquí. Porque aquí no estamos predicando ni de prosperidad ni de libertinaje. Aquí estamos hablando del Cristo de la gloria. Pero no es para decir, el Cristo de la gloria vive en mí. Y cuando sales ahí, te amarran las palmas. Espérame, ya voy. Espérame, ¿cuándo es que hay una fiesta? No seas hipócrita. No seas hipócrita. Yo quiero decirte en esta noche que Dios quiere hacer muchas cosas. Tú has venido por un milagro hoy, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el primer milagro del hombre? Cuando coge su corazón y le dice, Señor, aquí estoy. Amén. Te entrego mi corazón. ¿Sabes? No entregue la vida, entregue el corazón, porque Dios va a formar una nueva vida en usted. No le entregue esta vida a Dios, dígale, Dios, mi centro de operaciones del enemigo es mi corazón. Señor, esta carne no se doblega. ¿Cierto? Amén, ser hermano, ¿es verdad? Esto no es fácil, pero se puede. Se puede. Cuando yo decido. Yo quiero que usted hoy reflexione un momento en esta palabra para que la guarde. Oye, ¿de qué predicaron hoy? Estuvo chévere. Pero ¿cuál fue el versículo? No lo sé. Qué bueno por los que apuntan. Pero no en los Blackberry, sino en el corazón. Ayer me decía a la iglesia que yo no creía en las Biblias de los Blackberry, sobre todo para los jóvenes. Porque mientras se predica dicen amén y están enviando SN. MSN, ¿qué? Para ver qué van a hacer cuando salgan de la iglesia. Mira cómo se ríen. Mira cómo se ríen, ¿viste? Me están echando el agua. Ok. ¿Cuántos hay aquí que tienen, cuántos meses tienen de estar? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Tienen embarazo atrasado. No lo han parido. ¿Qué van a parir un monstruo? ¿Un embarazo cuánto dura? No se pidan porque van a ser un iti. Iti. Go home, go Henry. Al go home en las iglesias de Dios. Yo quiero que tú te levantes en este día. Mira, están pensando. Allá me miran como, déjame echarme colirio. Colóquense sobre sus pies. Engañoso es el corazón. Tan engañoso es que hay hombres que pueden tener 5 mujeres y a todas le dicen te amo. Tremendo. Allá dice Miguelina que sí, yo no sé por qué. Así creen las cosas bellas ya. Así es, Miguelina. Porque el padre del engaño, de la mentira y de la traición se llama Satanás. Quiero decirles algo, amados hermanos en Cristo. Nosotros le echamos los muertos a Satanás, pero Satanás
el vehículo que más usa para manifiesto en nuestra propia carne. ¿Por qué Cristo tuvo que morir como Jesús? Porque Jesús era el verbo hecho carne. ¿Y saben cuándo el Señor Jesús venció a Satanás? Cuando la carne murió y resucitó Cristo. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios después de la resurrección de Cristo, ya no es el Señor Jesús, sino el Señor Jesucristo, un hombre, hijo de Dios, que se sepultó como estaba escrito por el profeta Isaías en Isaías 53, dio su vida por nosotros, hizo un sacrificio de cruz, y el Padre dijo: yo tengo un plan nuevo para la humanidad, porque de tal manera yo amo a la humanidad que voy a despojar de toda la gloria al que inició conmigo la obra, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en el principio. Y entregó al Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, bajo la ley judía, el que era puesto en un madero era contado como maldito. Y Jesús no cometió pecado, pero recibió en su cuerpo todo el pecado, para poder resucitar y ahora estar sentado a la diestra del Padre. Y allí está, y envió su Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo es el que habita en el que guarda la palabra de Dios. Porque esta claridad se la quiero hacer. El Espíritu Santo, hay una diferencia en casa de Cristo y templo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en Hebreos 3:6 que Cristo era la casa de Dios y nosotros somos en Cristo casa. Pero el templo del Espíritu Santo es otra cosa diferente. El Espíritu Santo, cuando la palabra va entrando en nuestro corazón y renovando nuestros pensamientos, Él va haciendo templo en nuestras vidas. Así que Jeremías 15:19 dice: arrepiéntete, y de lo vil lo sacaré lo hermoso, y te haré columna del templo. Así que en esta noche Dios está aquí. ¿Sabe una cosa, amados hermanos en Cristo? ¿De quién es el deber de orar y de buscar las almas? ¿Hello? De las ovejas. De los pastores, orar, cuidarlas, protegerlas, pastorearlas y estar ahí al pie. Pero usted es el que va a traer a la gente aquí. Qué pena cuando el pastor dijo: ojalá todos los lunes aquí hubiese gente como hoy. Hello. ¿Saben? El sentarte aquí los lunes hará que tú mueras conjuntamente con Cristo, para que resucites con Cristo y puedas hacer la obra que Dios dijo que se iba a hacer aquí. Yo te pido que inclines tu rostro para que tú te recuerdes que no importa de donde tú hayas nacido, no importa el vientre que te cobijó, no importa tu pasado, ni aún ese presente que estás viviendo. Cuando nosotros no podemos con lo que tenemos encima, clamamos a Dios y Él va a responder. Y te digo, amado hermano que estás aquí presente, no ceso de orar por ustedes
con ruego y súplica, para que el Dios de paz venga sobre sus vidas. No ceso de orar y pedirle a Dios que dé sabiduría a sus pastores, que dé visión al pastor Marcondi, para que se levante la obra que Dios tiene establecida aquí. No ceso de dar gracias a Dios por la vida del hermano Daniel, por la vida de Odali, por la vida de su familia, por todos los hermanos de la iglesia de Dejar que vienen aquí a participar de las cosas de Dios. Yo quiero profetizar sobre usted. Yo no soy el profeta de decir así te dice el Señor. Cuando Dios quiere poner a mover los dones que tiene el profeta, Dios lo hace. Pero la profecía más segura es la palabra escrita. Un día el Señor me dijo, muchos se levantan como profetas, pero no conocen mi palabra. Y van engañando y hablando cosas que no están escritas. Yo quiero que te apartes para que seas mi discípulo y te voy a enseñar cosas nuevas. Tengo una responsabilidad con Dios. Doy gracias a Dios de que me llame pastora, pero no tengo iglesia ahora. Y yo te pido en esta noche que tú reflexiones. Como se mueve el Espíritu, tenemos poquito tiempo. A quien Dios le quiere dar palabra, le va a dar. Pero la palabra más segura que te dio hoy es que le entregues el corazón en esta noche. Quebranta tu corazón. Si tuviéramos tiempo, yo te seguiría hablando del corazón y te llevaría a través de las Escrituras para que tú entiendas que el Evangelio se basa en el cambio del corazón. Yo quiero orar por los hombres de esta congregación. ¿Dónde están los varones esforzados y valientes? Salgan afuera. No quiero que nadie salga. No por mandamiento, sino por concesión. Varones de Dios, la Biblia habla sobre aquellos hombres que están dispuestos a ponerse en la brecha y hacer sus cabezas ríos y sus ojos manantiales para orar. Y sabe una cosa, amados hermanos en Cristo, yo veo con los ojos de Dios como los de ustedes. Y yo aquí veo un semillero de hombres sirviéndole a Dios. Yo me acuerdo el primer día que Dios daba la palabra profética a cada uno. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Saben cuánta gente tiene un grupo y no pueden tener un lugar? Ayer me contaron la historia de un pastor en París, un colombiano, que tiene un problema en el cerebro operado. Pero así todo, él tiene 2 trabajos. Y con uno paga el arriendo y con otro predica a 6, 7 personas. Le dije al hermano, yo quiero ir a ayudar. Porque la fe de ese hombre mueve montañas. Amados, y Dios los está llamando. Amado, Dios los está llamando.